Levítico es un libro que nos habla de un Dios santo y perfecto que desea acercarse a su pueblo pecador y corrompido. A lo largo del libro, se nos muestra el complejo proceso que hace posible esta relación. Hay muchos elementos en juego, así que prepárate para avanzar, incluso en los días en los que no sea tan sencillo comprenderlo. Antes de continuar, es importante preguntarnos, ¿quiénes son los levitas? Ellos son los descendientes de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob y por ende, una de las tribus de Israel. Dios los escogió para servir como sacerdotes en el tabernáculo. Este libro detalla asuntos fundamentales para estos mediadores entre un Dios santo y su pueblo pecador, con el propósito de que la relación entre ambos pueda sostenerse. En Levítico, casi todo lo que leemos son palabras de Dios dirigidas a Moisés. Él establece 3 estados principales en los que puede encontrarse una persona o cosa, impuro, puro y santo. Dios es siempre santo, mientras que el pueblo, en su mayoría, es impuro. Por eso, Dios establece rituales y leyes para transformar lo impuro en puro e incluso llevarlo a un estado santo. Uno de los primeros aspectos que Dios establece es el sistema de ofrendas rituales, que incluye 5 tipos principales: holocausto, ofrenda de cereal, comunión, expiación y culpa. Quizás te preguntes, ¿por qué era necesario realizar estos sacrificios que parecen tan brutales? Para entenderlo, recordemos lo que sucedió en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los salvó de la muerte inmediata, pero algo más tuvo que morir en su lugar, un animal, cuya piel fue usada para cubrir su desnudez. Desde entonces, el pecado siempre ha requerido muerte. Ahora, en el desierto, hay 3 millones de pecadores viviendo juntos, por lo que Dios instituye un sistema de sacrificios, permitiendo que los animales mueran en lugar de las personas para expiar sus pecados. Expiación significa cubrir. La muerte del animal servía como una cobertura temporal para el pecado. Aunque para muchos este sistema de sacrificios puede parecer difícil de aceptar, es importante recordar que nunca deberíamos estar más indignados por la provisión de Dios para cubrir el pecado que por el pecado mismo. Como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Sin embargo, Dios sabía que este sistema era solo temporal, una solución momentánea, como una curita y no la cura definitiva. Todo esto apuntaba a la solución verdadera, Jesús y su sacrificio en la cruz. Pero mientras ese momento llegaba, este sistema de sacrificios ayudaba a mantener la relación entre Dios y su pueblo. Comprender esto nos ayuda a valorar aún más la gracia en la que vivimos hoy, después de que este sistema quedó atrás. Otro aspecto que se desarrolla en Levítico es la provisión de Dios para los sacerdotes. Como ellos dedicaban su vida a mediar entre Dios y el pueblo, no podían ocuparse de la crianza de animales ni del cultivo de alimentos. Por ello, Dios estableció un sistema en el que los israelitas proveían para los sacerdotes a través de ofrendas. De hecho, Dios llama a esta provisión santísima. Todas las ofrendas debían incluir sal, que simbolizaba la preservación del pacto con Dios. Además, la grasa de los animales era considerada la mejor parte, por lo que debía ser apartada exclusivamente para el Señor. De hecho, Levítico 3:16 declara, toda la grasa pertenece al Señor, un versículo que bien podría estar en una camiseta. Incluso el pecado involuntario requería sacrificio, porque el pecado es pecado, sin importar la intención. Además, mientras más alta era la posición de una persona, mayor era el sacrificio requerido. El liderazgo conlleva responsabilidad, y si un sacerdote pecaba contra la congregación o la llevaba al pecado, debía rociar la sangre de su ofrenda delante del velo del santuario, el cual separaba el lugar santísimo del resto del tabernáculo. Detrás de ese velo se encontraba el propiciatorio y el arca del pacto, la representación del trono de Dios en la tierra. Nadie podía entrar allí, excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año. En contraste, cuando una persona común pecaba, la sangre de su sacrificio se derramaba sobre el altar de bronce en el patio exterior. Sin embargo, si el pecado era cometido por un sacerdote o por toda la congregación,
la sangre debía llevarse al lugar santo y ser rociada delante del velo del santuario. Este acto tenía un profundo significado. Imagínate lo pesado que debería ser para los sacerdotes cargar toda la sangre hasta la misma puerta de Dios. Sin duda, esto les recordaba el momento en el que Dios los salvó un año antes, cuando la sangre del cordero fue rociada en los dinteles de sus casas en Egipto. Todavía no estaban lejos de los ecos de los gritos de los egipcios aquella noche, ni del recuerdo de su escape mientras Dios los rescataba. Ahora, al estar de pie frente al trono terrenal de Dios, eran profundamente conscientes de su pecado y de la misericordia divina. Dios, en su bondad, provee el sacrificio necesario para la expiación, porque Él es justo y santo, pero también es el Dios que ofrece redención y gozo a su pueblo.